Damos la bienvenida al asambleísta Mario Ruiz. Él es representante por Pachacuti y la provincia de Imbabura y es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad en la Asamblea Nacional. Asambleísta Ruiz, quisiéramos conocer su punto de vista y también si es que algo se ha discutido ya en la Asamblea Nacional sobre la emisión que hizo el presidente Lasso del decreto ejecutivo número 151 que devela la política del gobierno con respecto a la minería. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial y respetuoso a todo el pueblo noble, trabajador de la SUAY. Un saludo a todos quienes nos miran por redes sociales y a través de su prestigioso medio de comunicación. En la bancada de Pachacuti nosotros tenemos una línea clara y es precisamente ir por otro camino que sea el extractivismo minero. Siempre nosotros hemos dicho, vamos a defender los intereses de los agricultores, de los campesinos, de la gente que nos da de comer a las ciudades. Y para poder sembrar, para poder cultivar la tierra, se necesita esos dos elementos, agua y tierra. Y todos sabemos de que si no está regulado, si no está especificado que la minería sea legal o ilegal, sea a gran escala o mediana escala o pequeña escala, en las fuentes de agua, en los páramos, en los pajonales, en las fuentes hídricas, no debe existir. Nosotros ahí tenemos una línea roja. No podemos nosotros avanzar por un camino de un extractivismo minero a pretexto de que trae desarrollo, a pretexto de que hay inversión extranjera, a pretexto de que no hay otras alternativas. Aquí en el país hay otras alternativas para salir adelante. Y las alternativas que la minga por la vida, que el proyecto político discutido, tratado en el Parlamento de los Pueblos y que fue presentado en el gobierno de entonces, precisa una línea, da luces, da un camino para que el país, para que el Ecuador salga adelante de una forma alternativa al extractivismo minero. Como se dijo en el reportaje y como nosotros lo hemos analizado, aquí en el Ecuador se está yendo en contravía, al revés se están haciendo las cosas. Mientras que el mundo avanza por una línea de cuidado del medio ambiente, mientras que el mundo avanza por una línea de preservar esta tierra, este agua, que es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos, el Ecuador, a través de su gobierno, se va al revés de la historia y quiere avanzar por el extractivismo, quiere avanzar sin medir las consecuencias por darles, abrir el campo, abrir la cancha para que las empresas transnacionales ingresen al país. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son los principales elementos que ve usted en este decreto ejecutivo 151? Yo creo que esa es la política que va a mantener el gobierno. Ellos van a beneficiar o van a tratar de, a través de sus decretos ejecutivos o a través de las leyes que ellos presenten como proyectos de leyes en la Asamblea Nacional, beneficiar a las grandes transnacionales mineras, petroleras, a los bancos de este país, como este es el continuismo del gobierno pasado, del gobierno de Moreno, y el continuismo del gobierno de Correa. O sea, aquí nada ha cambiado. Ellos no tienen antítesis. ¿Con quiénes somos los contrarios? ¿Con quiénes estamos, digamos, en el otro lado de la línea? Es con Pachacuti. Por eso es que Pachacuti ha sido también víctima de varios ataques mediáticos para desgastar a esa bancada, porque precisamente el único sector que va a defender la naturaleza, que va a defender el agua, que va a defender la tierra, que va a defender
a los gremios organizados, a los trabajadores, a los campesinos, a los más vulnerables de este país, es Pachacuti. De ahí, el resto de las fuerzas políticas van a ponerse de acuerdo para que a pretexto del desarrollo, a pretexto de la inversión extranjera, se hagan leyes como la ley de minería, que establece que hay un techo de ganancia en las regalías en una concesión minera. En esa ley se establece que en las regalías el Ecuador, el Estado ecuatoriano, no pueda ganar más del 8%. Es decir, en el Mirador, por ejemplo, donde ya se va a explotar cobre, o se va a de cada $100 de regalías, 8 le van a quedar al Ecuador y 92 se va a llevar la empresa extranjera. Entonces, cuando hay vigente un decreto ejecutivo que establece que los impuestos a la renta, que las empresas mineras serán exoneradas durante 30 años de los impuestos a la renta, a pretexto de que vengan a invertir aquí en el Ecuador. Entonces, todo aquí se está, y ahora este decreto 151 que también allana todo el camino para que precisamente las empresas mineras vengan y se lleven todo. E inclusive, lo que está haciendo este decreto ejecutivo es imponiendo la obligación del Estado ecuatoriano, o de obligación de que nuestra policía, nuestro ejército, sean utilizados como guardia privada de las empresas transnacionales. Asambleísta, buenos días. ¿Cuáles son las medidas que ustedes se han planteado frente a esta posición clarísima del gobierno nacional de avanzar en esta política minera y favorecer de alguna manera la ampliación del extractivismo aquí en nuestro país? Hemos podido observar, sobre todo a través de redes sociales, varias alertas, entre ellas una bastante bien expresada, detallada, como fue la de Yasunidos. Respecto de estos temas, ¿cuál es la posición que ustedes van a adoptar? Bueno, la posición ya nos está manifestando cuál es, pero ¿cuáles serán las medidas que ustedes adoptarán respecto de este anuncio que ya está legalizado a través de un decreto ejecutivo por parte del gobierno? Yo creo que aquí tiene que haber 3 frentes de lucha. Va a haber 3 frentes de lucha más claro. El uno, que será la lucha política y que la libraremos en la Asamblea Nacional, que la libraremos en todos los espacios donde se puedan nosotros debatir ideas, proponer leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. En este caso, nosotros hemos presentado un proyecto de resolución en la Asamblea Nacional para que se cree una comisión ocasional en la Asamblea Nacional que vaya a revisar las concesiones mineras, o que va a revisar las concesiones mineras petroleras de sectores estratégicos realizados los últimos 20 años, para que esta comisión ocasional revise si las concesiones que se hicieron durante los últimos 20 años que cuentan con los parámetros legales, cuentan con los parámetros constitucionales y sobre todo con los derechos, o se respetan los derechos a la naturaleza y principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada, que se tiene que respetar o se tiene que garantizar a los pueblos indígenas, a los pueblos montuños y a los pueblos afroecuatorianos. Entonces, será una lucha política la que libraremos nosotros en la Asamblea Nacional y en todos los espacios de poder. Habrá que librar una lucha jurídica. Aquí tendremos que utilizar los mecanismos que nos franquea la Constitución de la República y la ley, las acciones de protección que se tengan que presentar, las medidas cautelares que se tengan que solicitar, porque hay vulneración de derechos constitucionales en muchas ocasiones, hay amenaza, y en otras ocasiones ya se están vulnerando los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos. Acá en Imbabura, en Buenos Aires, hace 2 semanas, la intervención de la Policía Nacional fue de una forma desproporcionada, un uso de la fuerza desproporcionada. Arremetieron contra un pueblo, contra madres de familia, contra personas de la tercera edad, 500 policías armados de toletes, gases, escudos, y arremetieron con todo para abrirle paso a la empresa Janrine. Entonces, hay que activar los mecanismos de derechos humanos que están
digamos, garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la República, en las leyes mismo del Ecuador. Esa es una lucha. Para asambleísta Ruiz, el gobierno lo que ha hecho con este decreto en buena medida es dirigirse a todos sus subalternos, a las entidades que están bajo los ministerios, bajo control del Ejecutivo. Este decreto va en el sentido de excitar a todas las entidades públicas que tienen una relación, una línea directa con el Ejecutivo, que son dependientes en definitiva del Poder Ejecutivo, a facilitar y a agilitar los trámites para así abrir las puertas a la minería a gran escala. Se utilizan ciertos adjetivos que hablan de la explotación racional y sustentable, que por supuesto adornan al decreto, pero también se ponen ciertas expresiones y direccionamiento hacia la minería ilegal, que aparentemente se lo pone como una especie de fantasma, que si es que no se da rienda suelta a los grandes proyectos mineros aquí en Ecuador, de la minería legal, que considera el gobierno, la minería ilegal se va a tomar los territorios ecuatorianos y explotar de una manera más irracional. Con esta misma argumentación que ha venido siendo históricamente ya manejada por los grupos mineros, está actuando el gobierno, en donde no vemos en ninguna parte, ni en las declaraciones públicas del presidente, ni de altos funcionarios, menos en el decreto, es de que se hable de los costos de reparación ambiental que dejará esta gran explotación minera que se pretende hacer en el país. ¿De qué manera puede actuar el poder legislativo o la función legislativa para de alguna manera moderar por lo menos estos impulsos que se están dando y que son órdenes ejecutivas que tendrán que cumplir las diversas entidades que dependen del Ejecutivo? Nosotros tenemos, recuerden, no solo el poder, la facultad de legislar y hacer leyes, nosotros tenemos la facultad de fiscalizar. Y vamos a estar nosotros atentos, pendientes. Ya hemos solicitado nosotros la información correspondiente al tema minero. Venimos en una lucha desde que el primer día que nosotros nos sentamos en la Asamblea Nacional, librando esta lucha, como dije, política. Y la fiscalización tiene que ir, hemos pedido toda la información al Ministerio de Energía y Minas, el catastro minero, la información a Contraloría General del Estado, cuántas informes de Contraloría existen en las concesiones mineras realizadas aquí en el país, porque hay casi todas, podemos generalizar, pero casi todas las concesiones realizadas en los últimos años tienen informes de Contraloría. En mi provincia, casi todas las concesiones tienen informes de Contraloría, en donde hay observaciones a esas concesiones por no haber cumplido con los parámetros legales. Entonces, ¿qué pasó con esos informes? ¿Se concluyeron? ¿No se concluyeron? ¿Cómo se avanzó? ¿Se emitió las glosas? ¿No se emitió las glosas? ¿Hay responsabilidad, informes de responsabilidad penal? ¿No hay informes de responsabilidad penal? En los informes de responsabilidad penal, ¿se envió a la Fiscalía? ¿No se envió? Si está en la Fiscalía, la Fiscal General del Estado tendrá que explicar en qué etapa están, por qué no se continúa con las investigaciones previas, qué pasó. Toda esa actividad fiscalizadora tenemos nosotros que realizar. Al Ministerio de Ambiente, si se va a otorgar los permisos ambientales, así como se han venido otorgando, como si fueran documentos simples, como si fueran copias que se van a pedir en una papelería, tomen los permisos ambientales. Si se está actuando de esa manera, para eso estamos nosotros los legisladores, para fiscalizar. Y como dije, hay tres frentes: la una es la lucha política, la lucha jurídica y la lucha organizativa. Aquí las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, todos los ecologistas, los jóvenes, todos estamos llamados a cuidar el medio ambiente. Y todos vamos precisamente a impulsar una consulta popular. La consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se exprese en las urnas si quiere minería o no quiere minería en fuentes de agua, tiene que existir. No una consulta popular mañosa, como se pretende imponer a través del gobierno, de que vaya a ser una
se quiere minería o no se quiere minería a cielo abierto, y para después decirnos, verán que ustedes dijeron a cielo abierto nomás, la otra minería por acá sí va a haber, como les dicen ahora al pueblo de la Suay. Ustedes dijeron que no a la minería, pero es para lo venidero, lo que ya se dio, ya está hecho, y ahora ya tienen que respetar las concesiones mineras. Las concesiones mineras, porque hay algunos analistas que dicen, no, las concesiones mineras tienen que respetarse, cualquier gobierno que venga tiene que respetar las concesiones mineras. Claro que tiene que respetarse por seguridad jurídica, pero tienen que respetarse las concesiones mineras que estén bien realizadas, que no haya observaciones de Contraloría, porque si hay observaciones de Contraloría, como gran parte de esas concesiones no existe, y hay esas observaciones de Contraloría tienen que caminar, y si eso es causal para la caducidad del contrato de la concesión, entonces tiene que irse por esa línea. La vulneración de derechos constitucionales, y un derecho constitucional es el derecho a la naturaleza, el derecho de la naturaleza. Si hay vulneración de los derechos constitucionales, uno de los derechos constitucionales es el derecho a la consulta previa, libre, informada de las comunidades, pueblos indígenas, afroecuatorianos, montuis. Si hay vulneración de los derechos constitucionales en una concesión, eso es causal para una caducidad del contrato de la concesión. Entonces, tiene que hacer las cosas bien. Aquí el gobierno tiene que hacer las cosas de buena fe, no de una forma pícara, no de una forma mañosa, que quiera favorecer únicamente a un sector, que quiera favorecer a las grandes empresas. Aquí ya se ha legislado, ya se ha hecho política pública para ellos. Por hoy, que estamos nosotros en la Asamblea Nacional con una bancada importante, con 25 asambleístas que estamos ahí desde Pachacuti, vamos precisamente nosotros a sostener esta lucha, cueste lo que cueste. No podemos nosotros dejarle a nuestros hijos un país donde vayan a comer cobre, o vayan a comer oro, o vayan a comer plata. Eso no se come. Aquí se come alimentos, se toma agua, y las futuras generaciones lo que van a necesitar precisamente es agua y alimentos. El oro, el cobre, la plata, eso tendrá que, dejar, ceder el espacio a la agricultura, al turismo, a una forma de desarrollo diferente, a una forma de desarrollo alternativo. Queremos agradecerle, asambleísta Ruiz, por habernos atendido, y estaremos atentos a las acciones que desde la legislatura se impulsen para defender lo que está instituido en la Constitución, los derechos de la naturaleza. El reto está dado con el gobierno del presidente Lasso, con la emisión de este decreto ejecutivo 151, que lo que busca es facilitar la instalación de la gran minería en Ecuador. Tendremos más sobre este tema. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.